Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhyaiva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. 29 de abril, lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 27, comprensión de la naturaleza material. Llegamos al texto 9. Estuvimos analizando el proceso de la liberación, el sadhana, y que dice esta serie de textos explicaron que el alma debe ocupar su conciencia en servicio serio, con visión ecuánime, controlando los sentidos y escuchando sobre el Señor. Entonces, el primer paso es cambiar la visión, reconocer que solo Krishna es el disfrutador, estabilizar la mente mediante la regla, los principios y nutrirla oyendo y cantando. Y el segundo es satya, sin duplicidad, ejecutar servicio devocional puro, sin motivos ocultos como buscar beneficios materiales o místicos. Entonces, sobre la visión ecuánime y el trato igual, el profesor comenta que hay que tener visión ecuánime, ver el alma en todos, y eso no significa tener un trato igual con todo el mundo, significa relacionarse íntimamente con quienes favorecen nuestra vida espiritual, ser compasivo con los inocentes y mantener un trato formal con quienes rechazan la espiritualidad. Y eso es porque tenemos que, eh, uno dice, bueno, es un trato discriminatorio, pero es necesario para proteger el avance espiritual, ¿verdad? Uno tiene una visión amorosa y ecuánime con todas las entidades vivientes, pero para proteger nuestro avance espiritual tenemos que tener cierta discriminación saludable y saber cómo poner los límites, ¿no? También en nuestras relaciones, ¿ok? Saber eso, poner límites, tener autocompasión, ver hasta dónde podemos llegar y enfocar todo en esa protección para también nuestro avance espiritual. Buenos días, Triadish. Reverencias, madre. Anandar, Reverencias Hare a todos los devotos para Krishna, ti. reverencias. Aquí llegó Sri Raghunath, Sali, Ananda Lakshman, Draupadi. Hare Muy bien. Krishna. Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Sali. Entonces, les voy a Hare compartir Krishna, el buen día a link. todos. A lo mejor se lo comparto desde aquí. Estamos en el texto 9. Copiar. Muy bien, ahí, Pepe, te compartí el link también. Y entonces el texto 9 dice, el devoto debe perfeccionar su visión mediante el conocimiento de la materia y del espíritu y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo y de ese modo verse atraído por las relaciones corporales. Ecuanimidad también significa eso, no dar demasiada atención al aspecto corporal externo. ¿Mm? Entonces seguimos con el texto 10. ¿Quién quiere leer? Triadish. Por Hace favor. mucho, ¿eh? Que estás. No, yo sí he Hola, estado Pepe. leyendo.
junto con Pepe, junto con Sí, sí, es todos los verdad. demás. Sí, está muy bonito. Entonces el texto 10 dice así. Solo un comentario a la parte anterior, que es un texto importantísimo, porque a veces cuando uno habla de la renunciación, la falta de renunciación, el punto es el control de los sentidos, ¿no? Y en la medida, pero no como una renuncia que nos sacrifica, sino una redirección de la energía. Cuando uno se abstiene, entonces esta energía se puede desarrollar en otros aspectos que favorecen en la vida espiritual, ayudando al practicante. Aquí esto no es un castigo, no es un sufrimiento, no es como otros órdenes sociales donde se eh, autoflagelan, lastiman. En la India también hay personas que hacen algo por el estilo, pero el Bhakti Yoga es mucho más amoroso, más amplio y ayuda al practicante. Por eso este es el proceso para esta era. Se puede practicar alegremente, pero si hacemos las cosas tal como nos indican que lo hagamos. Entonces, este tipo de desidentificación con el cuerpo es actuar a través del servicio devocional, controlando los sentidos y esta energía redireccionándole para el servicio a Krishna, a los devotos, al estudio, al desarrollo personal, al trabajo, a tantas otras cosas donde podemos dirigir esta energía que a veces la malgastamos en el mundo material y aquí la utilizamos para nuestro desarrollo espiritual. No sé si están de acuerdo en este sentido, como un buen tip. Muchísimo. Es un tip, un comentario muy, muy importante para justamente lo que decía también Adri Lila ayer, ¿no? No tomar la palabra renuncia como que hay que dejar todo tirado y descuidar la familia o descuidar los deberes de cada uno, ¿no? Que son tan importantes también. Y como bien dice, el servicio devocional está basado siempre en el libre albedrío. Es un servicio amplio y lleno de felicidad. Entonces no es una tortura, al contrario, es usar bien nuestra vida, nuestra energía para algo superior, para un gusto superior, es cierto. No, no es un sacrificio, al contrario. Este camino nos da todo mejorado, ¿verdad? Todas las actividades se vuelven mejoradas. Y entonces sí, Triadish, muy importante. Entonces, ahora sí, el texto 10 Claro, dice, sí, sí, si no hay comentarios, seguimos. Adri Lila quería decir algo. Madre, le Hola, escuchamos. Hare Hare Krishna, Krishna. reverencia. No, yo justo me estaba cambiando del celular a la compu. No sé si o hay una interferencia, pero no, No, no. no, solo vi que abriste el micrófono y yo rápido digo, ay. Ah, ha de ser por eso. No, 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 está bien. siempre tus comentarios son tan acertados, entonces, todos atentos. ¿Qué dice Madre Arely? Ahorita ando un poco perdida porque no sé en qué texto iba y no había cachado el tipo porque lo cogí en mitad de camino, la verdad. Muy Y bien. Pero ahora ahí seguimos fluyendo con el Bhagavatam entonces. 3:27:10. Nivrita buddhyavastano duribhutyana darsanaha upalavyam atmananam chapsushevarkaptan atmadrika. Traducción. Hay que establecerse en la posición trascendental más allá de los estados de conciencia material y separarse de cualquier otro concepto de vida. De este modo, liberándose del ego falso mediante la comprensión práctica, uno debe ver su propio ser tal como ve el sol en el cielo. Significado. Bajo el concepto material de la vida, la conciencia actúa en tres estados. Cuando estamos despiertos, actúa de un modo determinado. Cuando estamos dormidos, actúa de un modo diferente. Y en el sueño profundo, actúa de otra manera. Para volvernos conscientes de Krishna, tenemos que ser
trascendentales a esos tres estados de conciencia. Nuestra conciencia actual debe liberarse de todas las percepciones de la vida que no sean conciencia de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Esto se denomina Duri Bhutyana Darshanaha, que significa que quien alcanza la conciencia de Krishna perfecta no ve nada con excepción de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita se dice que el devoto perfecto, aunque vea muchos objetos móviles e inmóviles, ve la energía de Krishna actuando en todo. Tan pronto como recuerda la energía de Krishna, inmediatamente recuerda a Krishna en su forma personal. Por eso, en todas sus observaciones, solo ve a Krishna. En la Brahma Samhita 5.38 se afirma que cuando los ojos están ungidos con amor por Krishna, Premagnya Churita siempre ve a Krishna, dentro, fuera y dentro. Esto se confirma aquí. Hay que estar liberado de cualquier otra visión. Con ello nos liberamos de la identificación falsa, egoísta, y nos vemos como el sirviente eterno del Señor. Chaksu Shevash Kartam, tal como podemos ver el sol sin ninguna duda. El que ha llegado a la plenitud de conciencia de Krishna, ve a Krishna y su energía. Esa visión le vuelve Atmadrik, autorrealizado. Cuando se elimina el ego falso de identificar el cuerpo con el ser, puede percibir la visión verdadera de la vida. Los sentidos, como consecuencia, también se purifican. El verdadero servicio al Señor comienza cuando los sentidos se purifican. No hay que parar las actividades de los sentidos, pero hay que eliminar el ego falso de identificarse con el cuerpo. Entonces, los sentidos se purifican automáticamente y con los sentidos purificados se puede desempeñar servicio devocional. Qué hermoso. Solo déjeme hacer, se me vino a la mente un detalle Claro. que leí ayer, muy bonito de Srila Prabhupada. No sé si lo vieron porque lo subieron en Bhagavata en Familia. Entonces dice Srila Prabhupada que nosotros aquí en América tenemos una gran cantidad de borrachos, que no hay falta de borrachos, que hay una gran cantidad, todo el mundo le gusta beber. Entonces dice, pero ustedes quieren que estos sentidos se purifiquen. Este proceso es de ir acomodando de tal manera de que Krishna sea el centro de nuestra vida. Entonces dice, a estos borrachos yo les recomiendo que este sabor del vino tan dulce y tan agradable para ellos, les recuerden a Krishna, porque Krishna así es de agradable y tan sabroso. Por hacer esto, poco a poco sus sentidos se irán perfeccionando y el deseo por beber se mitigará y desearán saber más acerca de Krishna. Eh, entonces viene un poco como relación de cómo este proceso al principio tenemos que ir acondicionando todas nuestras actividades a que tengan relación con Krishna. En nuestro trabajo le ofrecemos a Krishna, nuestros alimentos preparamos con una conciencia de que vamos a ofrecer a Krishna, ocupamos nuestro tiempo en el estudio, en nuestro caminar, en nuestro proceder, en nuestro hablar, nuestra meditación. Entonces, todo este bagaje de herramientas nos ayudan en nuestro desarrollo espiritual, que poco a poco puede irse incrementando hasta estar completamente absortos todo el día haciendo diferentes actividades en relación con el Señor Supremo. Y ese es el proceso que Prabhupada nos enseña de cómo purificar nuestros sentidos para poder practicar Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga ya se practica, pero esta es la manera de llegar a la consecución última de sentir amor por Dios en todo lo que uno hace, tal como así lo hacían las damiselas de Brindavan, que su meditación era constante y todo el día estaban pensando en Krishna y por eso sus vidas eran perfectas.
Hare Krishna. Muchas gracias, Triadish. Muy hermosos comentarios. Sí, puede parecer difícil, pero es parte de una purificación. Por eso la paciencia es una joya. Paciencia y humildad son la joya del servicio devocional. Y mientras leías, recordé, por ejemplo, maestras y maestros devotos que ya naturalmente están atraídos. Por ejemplo, mi maestro espiritual, que viajaba mucho antes, eh, a veces en el avión te ponen películas y él a veces veía película y después hacía comentarios espirituales sobre todo no pueden evitar conectarlo con el Señor Supremo. O también cuando estamos con otros maestros y a veces decimos, bueno, vamos a pasear y todo, pero ellos en realidad está bien, pero siempre quieren estar absortos y hablan de la prédica, estrategias, de cómo atraer a la persona, cómo conectar a la persona. Y a veces me recuerdo, Prabhu Mahatma también escuchaba videos de otros, muchos, ¿cómo se llaman? Esa persona que son animadores, de superación personal, ¿no? De meditación. De Entonces, coach, coach, algo así. Sí. exacto, escuchaba todo eso para también tomar herramientas, ¿no? Una vez también Guru Maharaj, la primera vez que vino a Ecuador, trajo un libro de Juan Dyer, que era también, no, era de otro, pero era cómo hacer amigos, cómo atraer a las personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de forma natural uno se va atrayendo más y más a ese gusto superior. Pero bueno, aquí siempre, obviamente, Srila Prabhupada, y estamos escuchando al señor Kapila, que es una expansión de Dios mismo, nos da siempre lo ideal, ¿no? Siempre nos impulsan a ver, a enfocarnos con nuestra meta ideal, pero tenemos que ser conscientes que todo es paso a paso. Pero vemos esa transformación. Yo también cuando era una devota nueva no me gustaba escuchar las clases, me distraía, ¿no? Entonces, pero poco a poco, sin darse cuenta, uno desarrolla atracción por hablar y escuchar, sobre todo escuchar temas trascendentales. También con la música. Escuchaba todo tipo de música y después, sin querer, ya solo estoy escuchando kirtan, por ejemplo. Son ejemplos básicos, pero dicen mucho, ¿no? En el camino hay que tener paciencia. Como le digo siempre a los chicos, a las chicas nuevas, no sean estrellas fugaces, ¿no? Este no es un camino de inmediatamente volverse devoto puro y después darnos cuenta que es muy difícil. Es poco a poco ir cambiando los hábitos. Srila Prabhupada decía, todo es cuestión de hábitos y se pueden cambiar los hábitos. Más comentarios sobre nuestra realidad de Bhakti Yogis. Y otros devotos a veces vienen de visita, o yo veía en India, todo el día están escuchando clases con sus audífonos y lo hacen porque están atraídos, ¿no? Ya a escuchar sobre temas trascendentales. Sí, también aquí todos ustedes. Triadish, texto 11. Con mucho gusto, para que otros devotos también canten estos hermosos versos. Y el verso 11 dice así: Muktalingam sad avasan asati pratipadyate sato bandung asachaksuha sarvanusyutam adhyayam. Traducción. El alma liberada recibe a la absoluta personalidad de Dios, percibe a la absoluta personalidad de Dios, que es trascendental y que se manifiesta como un reflejo incluso en el ego falso. Él es el soporte de la causa material y entra en todo. Él es absoluto, uno sin par, y es los ojos de la energía ilusoria.
Significado. El devoto puro puede ver la presencia de la suprema personalidad de Dios en toda la manifestación material, donde Él está solo, ah, donde Él está solo como un reflejo. Pero el devoto puro puede comprender que en la oscuridad de la ilusión material, la única luz es el Señor Supremo, que su soporte, que es su soporte. En la Bhagavad Gita se confirma que el trasfondo de la manifestación material es el Señor Krishna. Y como se confirma en la Brahma Samhita, Krishna es la causa de todas las causas. En la Brahma Samhita se afirma que el Señor, aunque es uno y sin par, está presente mediante su expansión parcial o plenaria, no solo en este universo y en todos los demás, sino también en cada átomo. La palabra advyayam, sin parar, que se emplea en este verso, indica que la suprema personalidad de Dios no se divide, aunque esté representado en todo, incluyendo los átomos, su presencia en todo se explica en el siguiente verso. Hasta ahí el verso. ¿Quieres seguir, Pepe? Sí, claro, dale Pepe. Aquí hay un comentario de Sally. Dice, fortalecer la fe me ha ayudado mucho en el proceso. Ay, Gracias por compartir, Sally. Sí, es que la fe es una reciprocidad con la fuente, con la divinidad, con Dios. Entonces, en la manera que, en la medida que nosotros confiamos en Él, entonces Él ve nuestra sinceridad y empieza a abrir, a expandir su conocimiento a través de nuestro corazón. Entonces, pues siempre hay que escuchar, ¿no? Con amor y confianza y poco a poco, pues se va conectando ese conocimiento y esa fe también. Gracias, Sally. Continúo, madre. Buen día para todos. Sí, Pepe, vamos. Gracias, Pepe. Al contrario, es el texto 12. 12. Va. Traducción. La presencia del Señor Supremo se puede percibir tal como se percibe el sol. Primero, como un reflejo en el agua y de nuevo como un segundo reflejo en la pared de una habitación, aunque el sol propiamente dicho está situado en el cielo. Significado. El ejemplo que se da aquí es perfecto. El Sol está situado en el cielo, a muchísima distancia de la superficie de la Tierra, pero su reflejo se puede ver en un recipiente de agua puesto en la esquina de una habitación. La habitación está a oscuras. El Sol, que está en el cielo a una gran distancia, ilumina la oscuridad con su reflejo en el agua. El devoto puro puede percibir la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en todo por el reflejo de su energía. En el Vishnu Purana se afirma que, al igual que la presencia del fuego se puede percibir por el calor y la luz, a la Suprema Personalidad de Dios, en el Vishnu Purana se afirma que, al igual que la presencia del fuego se puede percibir por el calor y la luz, a la Suprema Personalidad de Dios, aunque es uno sin par, se le puede percibir en todas partes por la difusión de sus distintas energías. En el Ishopanishad se confirma que el alma liberada percibe la presencia del Señor en todas partes. De la misma manera que la luz y el reflejo del sol se pueden percibir en todas partes, aunque el sol está situado a mucha distancia de la superficie del globo. Gracias. ¿Cómo ves, Pepe? Pues sí está. Hay que elevar la conciencia, ¿no? Para
Es como entrar en otra dimensión, se podría decir. Sí, sí. Como decía Triadish antes, ¿no? Uno desgasta mucha energía en enfocarnos en cosas materiales, oscura, en el temor y todas las noticias de este mundo nefasto. Sí, y Nos- hasta, ¿Mm? perdón madre que la interrumpa, y Sí, sí, sí. hasta hablar de más, de cosas innecesarias, ahí también el cuerpo siento que se desgasta mucho, el estar en constante bla, bla, bla con todo mundo, pero pues sin tener unas conversaciones con un trasfondo que tenga un conocimiento. Bueno, es mi manera muy humilde de pensar, por eso me llevó a unirme a este grupo, porque aquí siento que tanto comentarios de los demás devotos, experiencias, cuando uno da su testimonio también de manera personal, eso nutre mucho, sobre todo por el conocimiento al que queremos llegar, ¿no? Donde queremos ir de la mano, avanzando. Y pues sí, yo siempre lo he notado que el hablar de más, el tener muchos grupos, muchos amigos y estar, ahora voy aquí, ahora no sé qué, está bien, convives, pero convives y hasta cierto punto hay conversaciones que no merece la pena ni escuchar ni tampoco dar el punto de vista porque pues ya entras en una discusión que no corresponde. Es mi manera muy humilde de pensar y pues de aceptar este conocimiento, ¿verdad? Y pues por lo cual estoy agradecido también hasta que me den la chance de hablar por aquí. Muchas gracias, madre. ¿Más comentarios? Sí, es verdad. Los temas materiales a veces puede ser algo práctico, ¿no? Si es basado también en algo práctico que necesitamos, ¿no? Movernos en este mundo. Pero cuando se enfoca demasiado en problemática y temas así como demasiado desgaste en ocuparnos en hablar cosas para la gratificación o basado solo en lo material, sí, se vuelve a hacer algo, un desgaste de energías, como decía Triadish también. Entonces, bueno, ¿querías decir algo, Draupadi? ¿No? Texto 13. Continúo, madre. Sí, Pepe, Va, continúa y después vemos a alguien más. va. Yo nada más estaba esperando ahí la dirección de la madre. Sí, Adelante. o a ver si alguien más quería comentar, pero están todos muy absortos. Va, pues seguimos con el texto 13, traducción. De este modo, el alma autorrealizada se refleja primero en el ego triple y luego en el cuerpo, los sentidos y la mente. Significado. El alma condicionada piensa, yo soy el cuerpo, pero el alma liberada piensa, yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual. Este yo soy se denomina ego o identificación del ser. Yo soy el cuerpo o todo lo relacionado con el cuerpo es mío, se denomina ego falso, pero la persona autorrealizada piensa que es el eterno servidor del Señor Supremo. Esa identificación es el ego real. Un concepto está bajo la oscuridad de las tres cualidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, y el otro en el estado de bondad pura, que recibe el nombre de Sudasattva o Vasudeva. Cuando decimos que abandonamos nuestro ego, significa que abandonamos nuestro ego falso, pero el ego real existe siempre, aquel que se refleja en la identificación falsa por medio de la contaminación material del cuerpo y de la mente. Se sitúa en el estado condicionado, pero si se refleja en el estado puro, se dice que está liberado. En el estado condicionado, uno se identifica con sus posesiones materiales. Esa identificación debe purificarse y debemos identificarnos en relación con el Señor Supremo. En el estado condicionado se acepta que todos son objetos para la complacencia de los sentidos y en el estado liberado se acepta que todo para el servicio del Señor Supremo. El estado de conciencia de Krishna
es el servicio devocional. Es el verdadero estado liberado de la entidad viviente. Por lo demás, aceptar y rechazar, tanto en el plano material como en el marco nihilista o impersonalista, son condiciones imperfectas para el alma pura. La comprensión del alma pura, que recibe el nombre de Satyadr, nos permite ver que todo es un reflejo de la suprema personalidad de Dios. A este respecto, se puede dar un ejemplo concreto. Un alma condicionada ve una rosa muy hermosa y piensa que debería utilizar esa flor tan aromática para su propia complacencia de los sentidos. Ese es un enfoque. Sin embargo, el alma liberada ve la misma flor como un reflejo del Señor Supremo y piensa, la existencia de esta hermosa flor se debe a la energía superior del Señor Supremo. Por lo tanto, pertenece al Señor Supremo y debe ser utilizada en su servicio. Son dos enfoques distintos. El alma condicionada piensa que la flor es para su propio disfrute y el devoto piensa que es un objeto para utilizar en el servicio del Señor. Con el mismo criterio, podemos ver el reflejo del Señor Supremo en nuestros propios sentidos, nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. En todo, con esa visión correcta, podemos ocuparlo todo en el servicio del Señor. En el Bhakti Rashamtra Sidhu se afirma que si alguien lo ha ocupado todo, su energía vital, su riqueza, su inteligencia y sus palabras en el servicio del Señor, o si desea ocuparlo todo en el servicio del Señor, debe ser considerado un alma liberada o Satkyatra, sin importar cuál sea su situación. Esa persona ha entendido las cosas tal como son. Madre, aquí diciendo lo de la flor, que la corta y tal, es una vivencia personal. Cuando voy a un gimnasio que está aquí, es el que más me queda cerca, pero luego me muevo a otros. Ya de regreso, paso por una travesía para no bajar y hago un zigzag por dentro para no hacer una escuadra. Irónicamente, paso por un lugar donde está una gardenia. Está en la calle, en el jardín de la calle de la casa, y siempre yo, ¡ay, la gardenia me encanta, me encanta! Entonces, sí le corto, pero también con el agua, a veces lleno el botecito de agua y llego y la riego, porque se ve que es una casa que está sola, está abandonada, ¿sí? Pero siempre llego y trato, sí, claro que me gusta el aroma, pero llego y se los pongo a mis deidades. También paso por donde está un romero que me gusta y pues primero le pido permiso, le corto un pedacito y ya traigo el pedacito de romero con la florecita y se la ofrezco a la deidad. Pero pues me cayó el 20 en ese, haga de cuenta que me vi yo cortando la flor. Entonces, gracias, buen día. Sí, Pepe. Ahí por eso cuando vivimos en el templo nos entrenan a todo ofrecerlo primero. Es como, entonces a veces parecemos poco raros porque a veces hay personas traen flor y le decimos, no huela la flor. Primero hay que ofrecerla. Y entonces es una práctica diaria, así como los alimentos, ¿no? Primero siempre, mismo el agua, decir aunque sea un Hare Krishna. Y la flor, a veces cosechamos flores y las ofrecemos antes de nosotros mismos olerlas. Es una práctica para entender y realizar en todo quién es el dueño de todo, ¿no? Y no siempre enfocarnos en nuestros sentidos, que es lo que hacemos en vidas inmemorables, ¿no? Estamos siempre con nosotros mismos en el centro, pero ahora toda esta práctica es para que Dios esté en el centro de nuestra vida. Entonces, un ejemplo simple, pero muy, muy importante de cómo es el cambio de conciencia. Mismo si compramos una nieve, un helado, decir, bueno, seguro le va a gustar a Krishna, primero lo ofrezco, canto un mantra. Entonces eso va cambiando toda esa estructura que tenemos arraigadas. Sí, Madre, sí, Pepe, sí, Antonio. yo a veces
compro el garrafón de agua y se Sí, lo ofrezco, lo pongo así en mi altarcito. altarcito y y de ahí ya, como quiera, le dejo su botecito de agua a la deidad, ¿verdad? A las deidades. Pero está bien así, de que a veces compro la despensa y también se la ofrezco. Bueno, al comprar la despensa también estoy pensando en Krishna, en escoger la fruta, pero a veces también agarro todo el mandado y lo pongo ahí en el altar. No sé Está si sea bien. válido. Sí, está muy bien, Antonio. Claro que sí. Y todo, ¿no? Todo lo que hagamos, primero ofrecérselo a él, ¿no? A veces también, no sé, recibimos un dinero y se lo ponemos ahí. Es toda una cuestión de gratitud, de conciencia, ¿verdad? En tratar de siempre tener presente quién es el dueño de todo y que todo lo que recibimos son regalos. Entonces, si apreciamos esos regalos, nos van a enriquecer y podemos compartir más. Y si no, pues los perdemos si no sabemos apreciar, ¿no? Aquí, sí, Pepe dice, no sabía que antes no hay que olerla, ya lo haré para la próxima. Sí, sí, es una práctica que tenemos en el Bhakti, ¿no? Y Samantha dice, me pasa igual con el árbol que está al lado de mi casa. Cuando llego a mi casa siempre me topo con unas flores que a mi parecer brillan más que otras, que me dicen que ellas quieren estar en el altar y las tomo con mucho cariño y las llevo a las deidades. Sí, Samantha. El árbol también está feliz de ofrecer sus flores a la deidad. Entonces, es todo un ejemplo de en los pequeños detalles cómo se va transformando nuestra actitud, nuestra conciencia. Me recuerdo que también en India, cuando compran un carro, hacen una puya, le ofrecen incienso, flor, ponen el cuadrito. Hasta hace un tiempo pusieron un cajero del banco en Mayapur, le hicieron toda la ceremonia, la puya, todo. Y todo en sí, ¿no? Es como, son hábitos así para... sí. Y también cuando pusieron una gasolinera, también ahí todo un festival para la gasolinera, en el sentido, bueno, son herramientas materiales, pero debemos de enfocarlas siempre al servicio y tratar de cambiar esa conciencia egocéntrica que tenemos muy arraigada. ¿Quién quiere seguir con el siguiente texto o quieren hacer algún comentario? Si quiere, yo continúo, madre. Muy bien, texto 14. Texto 14. ¿Ya no hay más comentarios, madre? Eh, en el chat ya no hay. Bueno, No sé si Triadish o Sri Raghunath quieren comentar algo. Si no, seguimos con el 14. bueno. Pues, Traducción. pues Ah, yo no. de mi A ver, parte, pues lo mismo es con Mahatma, ¿no? Que algo que comprendí hace poco fue que también para los que estamos casados, tu esposa no es tu esposa, es la esposa ujú, de Krishna. Tus es hijos verdad. no son tus hijos. Entonces, pues también verlo desde esa perspectiva también es como lindo, ¿no? Porque pues el día a día te hace, pues, sí, bueno, la convivencia a veces puede ser mejor cuando lo ves desde esa óptica. Entonces, es mi único comentario. Es muy hermoso, claro. Así uno aprende a respetar más, ¿no? Es lindo. Claro, también cuando vemos a todas las personas, ¿no? O con quien también hacemos servicio devocional, pensar, bueno, es una servidora de Krishna, un sirviente de Krishna, o todos son propiedades de él. No puedo yo venir a gritonear o maltratar a nadie. Madre, Sí, yo tengo una duda. Buenos días, Haribol. buenos días, Eh, Mari. en Sí, este texto, cuando habla del triple ego,
Es el Ujú. ego falso, el ego real. ¿Y cuál es el otro ego, madre? A ver, ¿en qué parte? Yo En, sí, de este modo, el alma autorrealizada se refleja primero en el ego triple y luego en el cuerpo, así los... veo el sentido y la mente. Pues tenemos tres aspectos, ¿no? Pero aquí, como habla del alma autorrealizada, significa que son los egos reales. Por eso yo dice, el alma condicionada piensa, yo soy el cuerpo, pero el alma liberada dice, yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual. Ese yo soy se denomina ego, Ujú, el ego falso, ¿no? es el ego falso, es el ejemplo del alma condicionada. Y Gracias, madre. generalmente los tres aspectos son el alma, el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. Por Ok. eso es el cuerpo, los sentidos y la mente, generalmente son la mente, inteligencia, ego falso es el cuerpo sutil, Ujú, entonces son los ego triples. ujú. Son dos entonces, son tres. Ok, gracias, madre, gracias. Pero lo que explicaba Shila Prabhupada, que el verdadero ego es el alma. Ujú, Entonces, esos son la diferente visión entre el alma autorrealizada y el alma condicionada. ujú. Gracias, madre, muchas gracias. A ti, Mari. Pequeño Entonces, comentario para continuar. sí, Ah, en claro, relación al primer texto que hablamos, donde aquí Prabhupada nos indica que el Señor Krishna está hasta en los átomos y está en su forma plenaria y en su forma personal y es expandido en todo, en todo. Esa es la visión correcta, tal como Prabhu Raghunath ha mencionado. Krishna tiene que ser mirado en todo objeto, en toda persona, hasta en la más insignificante de las hormigas. No sé si han visto una fotito en el Bhagavad Gita donde Paramatma está reflejado como el Señor Vishnu en cada parte del universo. Si tenemos esa visión y si aplicamos esa visión al principio de una manera mecánica, digamos que tratamos de ver todo a Krishna, entonces esa relación entre esposo, esposa, hijos, amigos, hermanos, se va a volver más armoniosa, porque antes de alzar la voz, antes de hablar más de lo debido, vemos que es el Señor mismo quien está presente. Entonces nos vamos a autocontrolar y ver nuestra verdadera posición constitucional y ver a Dios en todo lo que miramos. Eso verdaderamente es purificación de la vista. Gracias, Prabhu Raghunath. gracias, Triadish, muy, muy lindo comentario, es verdad, ¿no? Como ver la esposa o el esposo, verlos como propiedad de Krishna, de Dios, como los hijos, quita ese cubierta del ego, ¿no? Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Entonces, es una cubierta de ilusión muy fuerte que nos lleva, como siempre, como leímos, cada vez que pensamos que somos los propietarios de algo, plantamos la semilla del sufrimiento. ¿Cierto? Porque de alguna manera vamos a perder todo. Entonces, había un curso de Prabhu Anútama que decía, era sobre el tema también de la violencia doméstica, ¿no? Amas a Dios y maltratas a tus familiares, ¿no? A tu esposa o a tu familiar. Entonces, no, no, no tiene sentido, ¿verdad? Por eso a veces se ve que es más fácil relacionarse bien con la persona en general, pero con quien estás en el día a día, como que también interactúas y desahogas todas tus necesidades. Y es ahí donde uno tiene que enfocarse y entender que uno no es el propietario de nada. Texto 14.
Continúo, madre. Sí, Traducción. El devoto, aunque parezca fusionado con los cinco elementos materiales, los objetos del disfrute material, los sentidos materiales y la mente e inteligencia materiales, debe entenderse que está despierto y liberado del ego falso. Significado. En este verso se amplía la explicación que da Rupa Goswami en el Bhakti Rasa. Rasa, Rasamrita Sindhu. Ok, gracias. Acerca de cómo puede estar liberada una persona incluso con su cuerpo actual. La entidad viviente que se ha vuelto Satya, no sé cómo se dice ese madre, Satya Drik. Drik, ok, Satya Drik, que Sí. comprende su posición en relación con la suprema personalidad de Dios, puede que dé la impresión de que sigue fusionada con los cinco elementos de la materia, los cinco objetos materiales de los sentidos, los 10 sentidos, la mente y la inteligencia, pero aún así se considera que ha despertado y que está liberada de la reacción del ego falso. Aquí es muy significativa la palabra lina. Los filósofos mayavadis recomiendan fundirse en la refulgencia impersonal de Brahman, que es su objetivo, su destino final. Aquí también se menciona esa fusión, pero uno puede conservar su individualidad a pesar de fusionarse. Jiva Goswami da el ejemplo de un pájaro verde que entra en un árbol verde. Parece fundirse en el verdor, pero en realidad no pierde su individualidad. De manera similar, la entidad viviente, aunque se fusione con la naturaleza material o con la fuerza o con la naturaleza espiritual, no abandona su individualidad. La verdadera individualidad consiste en entender, soy el servidor eterno del Señor Supremo. Esta información se ha recibido de labios del Señor Chaitanya. Ante la pregunta de Sanatana Goswami, él dijo claramente que la entidad viviente es eternamente el servidor de Krishna. Y Krishna en el Bhagavatam confirma también que la entidad viviente es eternamente una parte integral suya. La función de la parte integral es servir al todo. Eso es individualidad. Lo es incluso en la existencia material, donde la entidad viviente aparentemente está fusionada con la materia. Su cuerpo denso está hecho de 5 elementos. Su cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia, ego falso y conciencia contaminada. Tiene 5 sentidos activos y 5 sentidos de adquisición de conocimiento. De este modo, está fusionada con la materia, pero incluso entonces, fusionada con los 24 elementos de la materia, puede conservar su individualidad como servidor eterno del Señor. Bien sea en la naturaleza espiritual o en la naturaleza material, se debe considerar que ese servidor es un alma liberada. Esa es la explicación de las autoridades y se confirma en este verso. Gracias. Gracias, Pepe. Entonces, el tema de la fusión. ¿Qué piensan sobre? Parecemos fusionados con todo esto, ¿no? Estamos totalmente abrazados por esta energía material, pero cuando internamente de repente despertamos por rato y entendemos que no somos el cuerpo y vamos más allá del ego falso, entonces estamos en buen camino. Fusión no implica perder la individualidad. Hay que ser un observador consciente. Por ejemplo, observador del cuerpo que muere. Uno observa que el cuerpo está muriendo, pero sabe que no es en realidad. No es la realidad. El cuerpo es una herramienta muy útil, muy sagrada, pero tiene su principio y su fin. Entonces, ¿qué piensan sobre esa fusión? Por ejemplo, nos pueden pasar cualquier desgracia en este mundo.
Ponte que nos estafan, perdemos el dinero, pero si te fundes con el problema, o sea, todo es ver dónde nos queremos fundir, ¿no? Si nos fundimos en el conocimiento, pero si nos fundimos con ese problema de que perdí todo, de que el dinero, la salud, etcétera, uno puede llegar, no sé, a suicidarse, a drogarse, a entrar en depresión, a alcoholizarse. Entonces, cuando uno se fusiona con el problema, hay un problema, me fusiono con él y sufro y me quedo en el charco de la lamentación. Pero si nos fusionamos con Dios y con esta visión, ese estado de conciencia, podemos sobrellevar estas adversidades cambiando completamente ese punto de vista, ¿no? Y tener cuidado de no fusionarnos con toda la problemática. Sri Raghunath. No sé si te acuerdas, Divya, que hace unos días me estaba comentando una, pues digamos, técnica que está ahora promocionando Haridata en sus cursos de Kundalini Yoga, Ujú. de mente estratégica. Bueno, pues esto que estás describiendo es justo en lo que consiste la técnica. Porque cuando nos identificamos como en esa parte del problema, yo soy el problema, pues estás como en una muy mala posición, ¿verdad? Pero ya cuando te identificas como con esa parte superior, Dios, pues ya puedes como ver un poquito más. Y bueno, pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, son las tres modalidades de la naturaleza y posicionarse en el sattva, pues es beneficioso, ¿no? Ah, muy bien, Sri Raghunath. Sí, claro, ¿verdad? A ver, Triadish quería comentar algo. Sí, completamente siguiendo este humor, es un texto para reflexionarlo profundamente y creo que es la base de toda de la filosofía que hemos aprendido de Srila Prabhupada, que en este cuerpo humano hay un alma viviendo una experiencia humana, pero que por la identificación nos hace confundir cuáles son verdaderamente los propósitos de este cuerpo y esta vida. Y voy a poner un ejemplo, cuando cambiamos un poco la visión. Hoy día nos entristece muchísimo la partida de un gran devoto, un gran kirtaniya, pero aunque tenemos la pena de que el devoto ha partido, al mismo tiempo sabemos que su partida ha sido gloriosa, rodeado de devotos, cantando el Maha Mantra, y estamos convencidos que el devoto ha ido al mundo espiritual porque toda su vida fue de un propósito de búsqueda y reflexión, y así lo vivió, tratando de alcanzar la conciencia más alta en su servicio. Y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer a vez un poco más pequeño, que nuestras actividades cambien de tal manera que nos krishnaicemos para que al final de esta experiencia humana podamos verdaderamente realizar el propósito de esta vida. Porque el momento de que llega la muerte, o cuando perdemos algo, o cuando nos han dejado, tendemos a frustrarnos por la identificación con el cuerpo. Pero por el entendimiento en el conocimiento que aquí se nos es revelado, entendemos que esto no es real, que esto es pasajero, que no es verdaderamente el sentido de nuestra vida, que nuestro sentido tiene propósitos mucho más elevados. Entonces, cuando nos ponemos en esa plataforma, podemos entender que no es una desgracia lo que nos ha pasado. Ha sido una experiencia perfecta para no cometer el error dos veces, o si cometemos dos veces, que no haya una tercera vez. Y que cada vez que nos pase algo donde nos equivocamos, nos levantemos y continuemos en este proceso. Cuando yo tuve un pequeño desvío en mi vida, mi maestro espiritual me dijo: mira, Triadis, lo que estás haciendo es lo que Prabhupada siempre quiso y nos dijo: los fracasos son los pilares del éxito. Porque muchas de las personas dejamos de intentar seguir en el proceso,
Pero si nos mantenemos en este y nos reconvenimos y transformamos nuestro error en un éxito, ese es verdaderamente eh, la forma correcta de interactuar el conocimiento en el Bhakti en nuestra vida diaria. Y así invito a todos que cada cosa que nos pasa lo veamos como una experiencia. Y no sé, Muy me bien. emocioné, pero sí, en este cuerpo humano nos pasa tantas vicisitudes, porque así es el cuerpo y así es este mundo lleno de perplejidades. Pero el conocimiento nos indica, nos enseña de verlo de una perspectiva verdadera en donde podemos sobrellevar todos estos problemas de una manera inteligente, sin tener que refugiarnos ni en las drogas, ni en el alcohol, o en otro tipo de cosas que creemos que nos van a hacer superar el problema. Cuando el problema de por sí está superado, cuando entendemos que no es nuestro problema, porque como almas estamos liberándonos, y esto es un problema solo del cuerpo, que viene de acuerdo a las enfermedades, la vejez y la muerte. Sí, muchas gracias. Más comentarios sobre ese peligro de fusionarnos demasiado con la materia, fusionarnos con el problema. ¿Cuánto suicidio hay por temas amorosos también? O, o condiciones así que nos hacen olvidar que todo va más allá, ¿verdad? Adri Lila. Yo me acuerdo de un ejemplo que usted siempre da, que es el de la película, cuando estamos en el cine y vemos la película y de repente, no Drama. sé, el drama y estamos, qué sé yo, suspenso y digamos que van a matar a alguien, y nosotros como que no, así, y a mí me pasa cuando veo películas o ese tipo de cosas, y es así tal cual. La vida me parece un buen ejemplo y justo me estaba acordando de esto. Y hoy en la mañanita también vi ¿cómo se dice? Un story de un amigo que no es no es tan cercano, pero puso algo que me llamó la atención porque me hizo reflexionar mucho y creo que sí tiene que ver con esto que estamos hablando y voy a ver si lo encuentro. Es una cuestión así un poco que no sé si habrá sido dedicada o sea, no sé qué pasará en su vida, pero me parece que combina un poco con este tema que están hablando. Denme un ratito, ya que justo lo tenía aquí. eh, Dice, como que haciendo una analogía, ¿verdad? Con el, uy, ya se me pasó. Haciendo una analogía así con digamos, el diablo con Maya, ¿verdad? Aquí dice, ¿Mm? el diablo conoce tu nombre, pero te llamará por tu error. Dios conoce tu error, pero te llamará por tu nombre. Y cuando sepas de alguien que solo habla de tus errores, ya sabes de parte de quién viene. O sea, yo sé que eso suena un poco como que medio dramático también, pero, pero como que cuando nos creo que se conecta con esto porque así como cuando nos identificamos con muchas cosas o cuando identificamos a los demás también por los errores o nosotros mismos nos boicoteamos por nuestras fallas o nuestros errores o nuestras emociones y todo esto, estamos nos dejando llevar por esa ilusión, ¿verdad? Pero todas las cosas que tienen que ver con Krishna o cómo Krishna realmente nos ve o cómo realmente somos, es por quien somos. En este caso sería la analogía del nombre. No el nombre temporal, sino que realmente con una identidad verdadera. Entonces, me parece que combina así como con este tema un poco. Y eso. Ah, otra cosita que justo cuando estaban leyendo más temprano, pero no pude comentar algo así de que bueno, que hay que conectarlo con Krishna, todo, y el ego falso y los sentidos disfusionados y no sé qué. La práctica que yo escuchaba que los sabios dicen que cómo ponemos en práctica, cómo sabemos, por ejemplo, cuando cantamos el Mahamantra, pero cantamos en la meditación de Yapa, donde no estamos acompañados por nadie, donde no necesariamente alguien nos tiene que ver, donde estamos
solitos tratando digamos, de alejarnos un poco del disfrute exterior, sino que estamos tratando de interiorizar, ¿no? Por medio de esa práctica, mientras más, digamos, placer sentimos, es porque estamos más conscientes de Krishna, ya que no estamos involucrando, digamos, otros sentidos de una manera externa, sino que estamos fijando todo en ámbito a Krishna, todo como que lo estamos dedicando a Krishna sin ninguna otra cosa más. Es como una buena señal de que estamos conectados realmente con él. No sé si me expliqué bien. Bueno, pero bueno, Sí, como un es, fusionarse, ¿no? Cantar mm, ronda y absorberse es como una fusión, pero siempre sin perder nuestra individualidad. Pero es fusionarnos correctamente, ¿no? Como conectarnos así con la mente de Dios, de Krishna. Es, es muy, muy valioso, muy importante en medio de tanta distracción, ¿eh? Y con esa tendencia que tenemos en fusionarnos en cualquier cosa, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Hay más reflexiones? Bueno, Solo una cosita que decía la madre. Cuando uno cree que Krishna no me quiere, es porque Maya me está sonriendo. está bueno, sí. Sí, Maya está ahí. Siempre, es increíble, ¿no? Cómo es tan experta. Y aquí dice Pepe, eso me salió a mí también, qué coincidencia, ese mensaje. Adri Lila. Bueno, Mari se despide. Sí, de alguna manera la mente siempre nos agarra por el lado que, donde flaqueamos, ¿no? Para ponernos a prueba, ¿no? Como dice, muy bonito todo lo que leen, vamos a ver si lo ponen en práctica. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando digo, ah, qué bueno, soy Ese es, humilde, inmediatamente Maya que me dice, ah, sí, claro, te cree muy humilde, ¿no? ¿Cómo ves, Triadish? no, no, ese es el reto. Lo que dice el devoto es verdad. Aquí estamos reflexionando temas muy profundos. Aquí el reto es ponerlo en práctica verdaderamente, ¿no? Y no para que otros nos miren, porque aquí Madre Lili hizo una bonita reflexión. Cuando estamos nosotros solos y cuando podemos hacer cualquier barbaridad porque nadie nos ve, pero cambiamos la frecuencia y comenzamos a actuar tal como tiene que actuar un devoto, con esos mismos principios, esos mismos valores, esas mismas virtudes. Entonces ahí vamos a ver lo que comenzamos hablando de cómo redireccionamos la energía. Y este sufrimiento del mundo material también se transforma en una alegría en el servicio, que es una cosa medio utópica. Y eso es justo, y se adhiere a lo que dice el devoto. Bueno, aquí hablamos muchas cosas, pongámonos en práctica. Este es un reto personal que todos tenemos que ser muy sinceros para que esto no solo sea una presentación de ideas, sino una práctica en la vida diaria. Ay, Madre, sí, Pepe. será aquí, será por eso también que como en otros capítulos que no sé si fue el de ayer, o la semana pasada, antes de que terminara jueves o viernes, que decía que no hacer como que el hecho de juntarnos mucho, o sea, de hacer como grupos y de hablar mucho en el Bhakti, porque no se acuerda que antes dijo usted que no estaba muy bien visto como hacer amigos, ¿sí? Entonces, en eso también, pues sí hay un poco porque pues se pierde la concentración, creo. No es que no tengamos que hacer amigos, pero en lo personal, pues sí ya ahí también creo que entra de repente Maya en esas relaciones, sí, en ocasiones, porque uno la trae, pero luego hay más gente, más amigos y pues se hace más grande Maya. Se hace más dependiendo si no la sabe uno también dominar en el momento, ¿no? Es yo lo que sí he aprendido y se lo comenté la vez pasada, que cuando hago mi ronda, cuando la hago con los ojos cerrados, me concentro más
y hasta siento que fluyo más, o sea, pasa más rápido la ronda y a veces hasta con el vuelo que llevo, pues me agarro y me echo otra en el momento, porque pues te digo, ay, mira, o sea, qué rápido, sí, o sea, es algo que a veces digo yo, ay, siento, digo, Dios, o sea, pensé que iba a ser, que me iba a tardar mucho y no me tardé nada, ¿sabe? Entonces para mí eso, pues siento que sí, estar no uno en silencio o a meditar, que también le preguntaba si era bueno cerrar los ojos cuando se cantaba el Maha Mantra y me dijo que sí, que no pasaba nada, entonces siento ahí más mayor concentración. Y mejor. Muchas gracias. Sí, cerrando los ojos es mejor concentración. No, Pepe, sobre la amistad es un sentimiento muy valioso, pero bueno, las escrituras se refieren a hacer un amiguismo a nivel material cuando tenemos mucha expectativa y entonces eso se hace como un grupismo que aísla a los demás, se vuelve algo separatista. Entonces, básicamente hay que valorar mucho la amistad, pero una amistad sana, ¿no? Sin, como todo en este mundo, sin mezclas con deseos personales, sin que sea con esa intención de que sea algo para mi beneficio, ¿no? La amistad también tiene que ser, tener los valores altos, ¿no? Del servicio, del compartir el conocimiento, o como dice el Bhagavad Gita, de iluminarnos entre nosotros. Entonces la amistad también es muy valiosa, pero elevarla también a nivel, llevarla a otro nivel, ¿no? Que sea algo espiritual. Si no, algo material se basa también en egoísmo, envidia, ¿no? Siempre dan ejemplo. Ah, sí, se fue con mi mejor amigo, mi mejor amiga. O sea, la amistad a nivel material es lo mismo de todo, se basa en el egoísmo, en la expectativa, etcétera. Pero la amistad a nivel espiritual es muy, muy valiosa, ¿no? Tiene ese deseo de servir sin esperar nada, entonces se vuelve algo muy, muy especial. Triadish. Justamente con eso estuve un devoto, hermano espiritual, le preguntaba a mi maestro espiritual que le tenía mucho problema en relacionarse con los amigos y que todos eran una desgracia. Bueno, él era perfecto en un sentido. Y si la de abajo dijo, ah, bueno, mire, si usted tiene problemas con relacionarse con unos, relaciónese con Rupa Goswami, con Bhaktisiddhanta Saraswati, con Srila Prabhupada. Hay tantos libros para relacionarse. ¿Dónde está el problema? Deje lo que supuestamente le afecta y asóciese con los que les van a ayudar verdaderamente. Esta es la mejor amistad, la mejor asociación y va a darse cuenta después que usted puede ser un mejor amigo con estas personas que usted cree que no son sus buenos amigos. Ahora, si usted se reúne para chacotear y se reúne para entrar en discusiones inservibles, seguro que no le va a hacer ningún daño, no, le va a hacer mucho daño. Por eso siempre hay que estar muy atentos con quién, a quién revelamos la mente, con quién nos asociamos y para qué nos asociamos. Exacto. Muchas gracias, Triadish. Sí, cuando tenemos relaciones con deseo de servir, con esos valores tan sublimes, sin egoísmo, obviamente no vamos a sufrir, no vamos a tener expectativas y pues es parte del bhakti también, ¿no? Todo lo tenemos que poner en práctica a través de cómo nos relacionamos entre nosotros. Muy bien, no sé si hay más comentarios. Muchas gracias. Mañana es la aparición del señor Nishinjadeva, pero igual vamos a leer en la mañana. Vamos a seguir con la lectura y después nos preparamos para el festival. Muchas gracias por todo. Yay, nos vemos mañana. Muchas Gracias. gracias. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, buen día a todos. Muchas Hare gracias. Krishna, que tengan un buen día. Gracias. Haribol.